Saludamos de esta hora y le agradecemos, como siempre, la cordialidad, la amabilidad que tiene con RCR al coronel Juan Carlos Lindo. En su momento ha sido director nacional de inteligencia DINI, es un reconocido analista y consultor en riesgos políticos y de seguridad. Coronel, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR. Buen día, muy amable. Buenos días, José, las gracias a ti. Un gusto estar en tu programa. A ver, ¿cómo salimos de esta crisis? Usted que analiza escenarios, ¿no? Estos escenarios son sumamente complicados. Hay un escenario probable y un escenario deseable, digamos, que es más nebuloso. En lo que viene de esta crisis, el escenario probable es que la situación política se agrave, la inestabilidad política se profundice y las posibilidades de una dirección política de transición del gobierno para nuevas elecciones en un sistema democrático, digamos, más estable, se van debilitando. O sea, cada vez que pase el tiempo, se agrava más la incapacidad de los políticos. Cada vez que pase más el tiempo, los actores que tienen intereses, actores políticos que tienen intereses diferentes a los intereses del Perú, de generar el bien común, se van adueñando del Estado. El crimen crece, la inseguridad crece, la incertidumbre crece y las posibilidades de un mandatario más radical complementan el escenario crítico que se viene. No existe ningún indicativo de mejora. Todos los indicativos son de situación política en crisis, con una población que no solamente ya ahora rechaza a la clase política en general, sino que va a reclamar venganza, castigo. En consecuencia, tenemos un examen de un escenario de mayor precariedad política, ¿no? Y mayor polarización extremista que va a dominar el escenario político en las próximas semanas, meses. O sea, en ese escenario de precariedad y en ese escenario de polarización política, el papel de la presidenta Dina Boluarte, ¿cuánta responsabilidad alcanza a esta crisis el accionar de la presidenta por no actuar con transparencia, por no decir la verdad, por no enfrentar la situación? El primer actor responsable hoy, en estos momentos, de la crisis política, es una crisis sistémica que no aparece de la noche a la mañana, ¿no? Ya viene gestándose desde hace varios años. Pero hoy en día, el actor político que más desestabiliza al poder es la figura presidencial. Porque la figura presidencial, con la falta de transparencia, ¿no?, que es evidente, con la falta de liderazgo, la falta de capacidad para administrar el país, ha denigrado la institución presidencial, ¿no?, con su conducta política. Entonces, si hay alguien responsable en estos momentos, es la figura presidencial, ¿no? Y es más responsable porque se supone es una persona que por lo menos debería tener un poco de sentido común para por fin entender que ella no está en condiciones de gobernar, no tiene ninguna base política, no tiene base social de apoyo, no tiene ninguna alianza, no tiene bancada en el Congreso y es imposible que pueda dirigir el ritmo de los asuntos críticos del gobierno o cualquier medida política porque no tiene enlace ni sustento de poder. Ella es la principal responsable. Ahora, en esa gráfica que usted nos establece, coronel Liendo, ¿no?, ¿qué salida podemos encontrarle? Por la lectura inmediata que da la impresión, el gobierno asume, es cambio de ministros, presentarse, que le otorguen el voto de confianza, y con eso parecería ser que muchos analistas cercanos a la presidenta le dicen con eso se soluciona la crisis. La población no lo entiende así, la población lo entiende de otra manera. Usted acaba de mencionar algo, la poca credibilidad y la poca legitimidad que tiene la presidenta. Definitivamente, porque lo que está haciendo en la práctica es confirmar que en el Perú la impunidad es la norma para los políticos. O sea, aquí se comete cualquier tipo de falta y todo el mundo al final, es tan grande el lío que al final nadie es responsable. Y lo que se consolida es la impunidad de los delitos políticos y de toda la corrupción asociada con ello. El problema es muy grande, porque aquí el principal argumento de muchos
actores políticos es que Dina debe continuar hasta el 2026 porque si no se genera más estabilidad política. No, pero ese no es el tema. El tema es que la continuidad de este gobierno va a agrandar la inestabilidad política y las consecuencias de ello van a ser mucho peor. O sea, se va a perder por todos lados. El argumento de que la presidenta se quede en el poder porque no se sabe lo que va a pasar es un argumento de falacia política. Porque sí se puede saber que si ella continúa, vamos a tener un escenario de inestabilidad y sí se puede saber que los resultados van a ser peor, las consecuencias van a ser peor cada día. Esto es lo que nos enfrentamos, José. Ahora, para analizar el comportamiento de los personajes, usted ha estado al frente en determinado tiempo de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI. ¿La presidenta escucha o la presidenta simplemente decide? A ver, y como tú dices, he estado un corto tiempo en la DINI, y más que como DINI, de repente con un poco de conocimiento de los movimientos políticos, ¿Ya? yo podría decir que ni la presidenta escucha ni la presidenta decide. ¿Quién decide? La presidenta simplemente ahí voy, la presidenta simplemente enfrenta en términos de victimización los acontecimientos políticos. No escucha lo que hay que hacer, toma decisiones por su lado, como por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? En su último mensaje ella menciona, voy a guardar silencio porque es lo que me ha recomendado su abogado. O sea, la institución presidencial está a merced de un abogado, ¿no?, que está fuera de toda la estructura del Estado y del gobierno, cuando lo que se trata es de un asunto político más que legal. Eso es uno. Entonces tú me dices, ¿quién decide? Ya, ¿quién decide? Hay lo que estamos viendo, que en la aproximación a las decisiones del gobierno hay una guerra interna de diferentes facciones que de una u otra manera, no de otra manera, ¿no? Diversas facciones que influyen sobre el gobierno, que cuando estaba el premier Otarola había mantenido un precario balance de poder a base de repartir bonos y asignar puestos en el Estado. Esa era la forma como se administraba el poder de quienes tomaban las decisiones. Una vez que sale el primer ministro, entonces se produce un choque al interior de las fuerzas que están en torno al poder. Y ahí tenemos tres tipos de fuerzas. Digamos, empresariado, un sector del empresariado, el sector progresista caviar, y el sector de la bancada de Cerrón, asociada que tiene en el Congreso con Perú Libre y otro tipo de bancadas. Entonces, ellos son los que direccionan los acontecimientos políticos en el país y se encuentran enfrentados entre sí. Hoy, la presidenta de Perú es una piñata de esos grupos de poder. Ahora, yo quiero preguntarle a usted como analista en riesgo político y de seguridad, si verdaderamente la presidenta ha cambiado su chip, el chip que trajo de Perú Libre lo ha cambiado, o simplemente lo que ha cambiado es la forma de vestir, la forma de lucir una mejor presentación, etcétera. Pero en el fondo, ¿ha cambiado o sigue siendo la misma persona que llegó con Pedro Castillo, la misma persona que estuvo con Vladimir Cerrón y con todo el aparataje de Perú Libre? En términos de perfil político, o sea, asociando su conducta, su comportamiento político, digamos, es posible afirmar que no ha cambiado. ¿Y qué cosa no ha cambiado? Es que, si bien es cierto, la presidenta en un momento pertenecía a un partido marxista, leninista, mariateguista, ¿no? Si en un momento administraba las cuentas del señor Cerrón o administraba las cuentas del Club Apurímac, todo eso, todos esos espacios políticos tienen un factor transversal y común. Se llama oportunismo político. Entonces, la presidenta mantiene su característica, como la gran mayoría de peruanos, actores políticos, de oportunismo político. Entonces, ha sido oportunista político en su relación con el gobierno de Cerrón, ha sido oportunista político en la campaña con Castillo, ha sido oportunista político en el gobierno de Castillo. Hoy es una presidenta oportunista política, que actúa en función de a dónde la llevan las fuerzas que la manejan. Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, un político que tiene perfil de oportunista
simplemente se acomoda a las fuerzas de poder que la rodean, y eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Estamos dialogando con el coronel Juan Carlos Liendo, es director nacional de inteligencia DINI, analista y consultor en riesgos políticos y de seguridad. La siguiente pregunta que le quiero formular va más asociada a cómo estamos los peruanos observando una discusión abierta sobre el caso de los relojes Rolex o las joyas de alta gama, las joyas suntuosas, etcétera, etcétera. Desde la perspectiva, algunos dicen la presidenta debería mostrar los documentos, la presidenta debería salir al frente, no lo tiene, por lo que se ve, va a ser muy difícil que lo explique. Pero yo arriesgo otra hipótesis, ¿no? Y se lo planteo como pregunta. ¿No estamos, coronel Juan Carlos Liendo, frente a otra modalidad de soborno, de pago de coimas, de entregarte joyas suntuosas, de relojes de alta gama, que sirvan como activo y ya no se necesita buscar terceras personas, ya no se necesita depositar dinero en paraísos fiscales? ¿No estamos entrando en una etapa más sistematizada de una corrupción y probablemente aquí esté el cordón umbilical, ¿no? Porque mire, qué casualidad, ya ahora nos enteramos que no solamente la presidenta, tenemos un gobernador coleccionista de relojes Rolex, tenemos otro gobernador que aparece con otros relojes Rolex que trata de justificar que son falsos o bambas, y con seguridad que pueden aparecer un sinnúmero de personajes. ¿Eso no puede ser la otra modalidad ya de corrupción que se está enquistando sistemáticamente en el país? Definitivamente. O sea, pero no es una modalidad nueva, digamos, claro. Es un escalamiento de los niveles de corrupción, porque no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, muchos años, existen regulaciones sobre los regalos que pueda aceptar, regalos, donaciones, un funcionario público, y no solamente aquí en el Perú, sino en varios países. Luego, si se ha llegado a ese nivel, ¿no?, de aceptar regalos costosos, valiosos, a cambio de asignación de puestos, entrega de presupuestos, eso se va a saber muy rápido, y al menos todo parece indicar que estos actos dolosos que involucran a la presidencia de la República irían en ese sentido, no siempre hablando incondicional, irían en ese sentido. Entonces sí, la corrupción es una acción política sobre los actores de poder que está en el borde de la ley y de los vacíos que puedan existir en ella. Entonces, cuando eso se sobrepasa, se hacen evidentes los actos de corrupción política. Aquí, lo que mencionas podría calzar con esa modalidad, más aún cuando en este caso la presidenta no dice claramente el origen de esos regalos, de esos relojes o de esas joyas, y se mantienen ocultos hasta el día de hoy. No, y esto nos carga de indignidad a todos los peruanos, una vergüenza internacional por las imágenes, las noticias ya que están en el mundo internacional. Es todo muy complicado, José. Yo comencé esta conversación con usted, coronel, planteándole qué salida tenemos, ¿no? Y hay quienes ahora esbozan la salida de que el adelanto de elecciones para este año, y hay quienes consideran que para el año 2025. ¿Qué escenario se puede presentar con toda la experiencia que usted tiene? El escenario que se puede presentar es que, hay demasiados intereses en el Congreso amarrados con esta gestión presidencial que cada vez se hacen esos intereses más difíciles de sostener. En este sentido, no, la institución presidencial va a continuar degradándose porque al parecer existirían otros actos que van a salir a la luz muy pronto relacionados con este tipo de cosas, y la inestabilidad va a crecer al mismo tiempo que los políticos que apoyen a la presidente se van a desprestigiar, tanto ellos como sus partidos políticos. Entonces, el escenario lo que viene es una mayor polarización política, una mayor debilidad, precariedad de la acción de gobierno, que va a derivar más temprano que tarde en la vacancia presidencial y nuevas elecciones generales. Eso creo que va a ser inevitable en el corto o mediano plazo. O sea, así como se presentan las cosas, al 2026 no llega la presidenta. Muy difícil que llegue. No creo que exista, un poco de legitimidad, de soporte popular
cada vez los grupos que están cerca de ella se van a ver más comprometidos en esta inestabilidad y corrupción política y van a terminar abandonándola más temprano que tarde. Entonces, o ella convoca nuevas elecciones o su final va a ser sumamente trágico en términos políticos. ¿Y qué escenario nos espera el 2026 en una probabilidad de elecciones? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Hacia una izquierda ultra radical? ¿Hacia una derecha bruta y achorada, como dicen algunos? ¿No? ¿Qué escenario nos espera? El próximo escenario será mucho mayor que el hartazgo sobre la clase política. La gente va a rechazar a cualquier organización que tenga los políticos tradicionales y que signifiquen más de lo mismo. Eso es como base. Y va a tener una inclinación a apoyar medidas radicales, extremas, que castiguen a los políticos. O sea, si se presentan a las nuevas elecciones los mismos partidos con las mismas personas y la misma narrativa, eso va a alimentar la polarización extrema y el radicalismo extremo. Y ese radicalismo va, digamos, por una figura como la de Antauro Humala, o como de reavivar organizaciones antisistemas y empoderar al Movadef o cualquier otro elemento radical y extremista. Eso es lo que nos espera. Vamos a lidiar definitivamente con eso. No vamos a lidiar con unas elecciones en medio de estabilidad política, sino vamos a lidiar con elecciones en medio de caos y propuestas radicales extremas. Eso es lo que vamos a ver. Usted mencionó hace unos instantes una frase, oportunismo político. Y en ese oportunismo político estamos viendo que ya hay muchos coqueteos con Antauro Humala. O sea, ¿eso no descarta que algunas organizaciones políticas le brinden su apoyo por ese oportunismo político? Exacto, totalmente. Es parte de ese oportunismo político. Lo fatal sería que Antauro Humala caiga en la tentación de subordinarse a estos grupos de oportunismo políticos, básicamente caviares, digamos, que ya pueden estar haciéndole guiños, porque ahí se generaría una situación de caos total, de consecuencias impredecibles. En cualquier momento se puede entender la protesta violenta contra el sistema político. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación, coronel Juan Carlos Liendo. Le agradezco la gentileza que siempre tiene con RCRT Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, como siempre. Muy amable. Siempre un gusto, José. Siempre un gusto y buenos días.